No son muchos, pero Dios nos puso ahí. Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí. Me respetan y regañan a la vez, y me quieren como soy, aunque me conocen bien. Están cerca, no me es fácil engañarles, porque llevan mis heridas y miserias en su pecho, aunque jamás me echan en cara lo que han hecho, aún teniendo una razón. Son amigos, no hace falta dar sus nombres o apellidos, porque de sobra ellos se saben aludidos. La paz de Dios y bienvenidos a Entre Amigos, un espacio que puedes compartir con tus amigos cristianos, donde hablaremos de temas relevantes en la juventud cristiana actual. La paz de Dios, hermanos, le damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí con ustedes y pues darnos el privilegio de poder predicar su palabra y pues dar esta pequeña plática que el día de hoy vamos a exponer. Y pues yo le he puesto por nombre a nuestra pequeña plática: Dios protege sus propósitos. Y les invito a que ahí en sus hogares busquen en el Salmo 138, en su versículo 8, y solamente vamos a leer ese versículo. Amén. Y dice así la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Y no es ninguna casualidad que tú y yo estemos aquí en este mundo, porque formamos parte de un plan diseñado por nuestro Dios, y cada uno de nosotros, grande o chico, joven o viejo, servimos para un propósito en el cual nuestro Dios nos ha encomendado. Tal vez tú no sepas aún cuál es ese propósito, o incluso creas que aún eres muy joven o muy pequeño para cumplir ese propósito. Pero recordemos que a lo largo de la historia de la humanidad, la Biblia nos ha narrado de hombres y mujeres que fueron usados por Dios de una manera muy grande para cumplir sus propósitos. Están hombres como el profeta Elías, también conocido como el profeta de fuego. Está también Noé, quien construyó el arca. También está el profeta Isaías y el profeta Jeremías. También la Biblia nos narra de mujeres, como la jueza Débora, la única mujer juez de Israel. Está también la reina Esther. Y cómo podemos olvidar a Ruth y a Noemí. Pero como hoy vamos a enfocarnos un poquito más a los jóvenes, también la Biblia nos narra que Dios usó a jóvenes, como a José en Egipto, o al mismo rey David, o incluso a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego durante la cautividad en Babilonia. Incluso Dios ha usado a niños, como fue el caso del profeta Samuel. Ciertamente jóvenes ordinarios, comunes y corrientes como tú y como yo, pero usados por Dios de una manera especial, e incluso en algunos casos de una manera sobrenatural. Ellos pudieron cumplir el propósito que Dios tenía para ellos, porque ellos confiaron en Dios y lo entregaron todo sin guardarse nada. Y Dios honra a aquellos y los guardó y los sostuvo, porque esa entrega hacia Él fue de todo, ellos no se guardaron nada. Y yo sé que la mayoría de ustedes conocen la historia de Moisés, y es muy probable que la han escuchado un sinfín de veces. Todos sabemos que el propósito de Dios para Moisés era el de librar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y también el de guiarlos a la tierra prometida. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar en cómo desde el nacimiento de Moisés hasta su muerte, Dios lo protegió para que él pudiese cumplir esos propósitos? La Biblia nos narra en el primer capítulo del Éxodo, en su versículo 8 en adelante, de un decreto del faraón de Egipto,
en el cual manda matar a todo recién nacido que fuera hombre. Pero hoy vamos a ver cómo Dios protegió a uno de esos bebés, y el cual ya sabemos que se llamaba Moisés. Y ya que el faraón quería matar a los niños hebreos, la mamá de Moisés decidió esconderlo cuando nació. Le hizo más o menos una cesta, y la cubrió toda de brea, que creo que hoy en día nosotros lo conocemos como chapopote, para que esa cesta pudiera flotar como un barquito en el río. Entonces, luego puso al niñito Moisés en esta cesta y lo lleva al río, y lo puso a flotar lo pone en la orilla del río y hace que flote. Entonces, la hermana mayor de Moisés, Miriam, se queda para ver qué pasaría con él. Pero su madre, con esa fe tan inamovible, ella estaba segura de que Dios lo iba a proteger. Y ciertamente vemos que así fue. Dios protegió cada instante que Moisés estaba en el río hasta que llegara la hija del faraón. Pero aquí muchos piensan que existe la coincidencia, y que simplemente fue coincidencia que la princesa fuera a lavarse al río en ese día. Pero nosotros como cristianos sabemos que con nuestro Dios no hay coincidencias. Solo existe su perfecta voluntad. Y fue la voluntad de Dios que ahí estuviera la princesa en ese momento exacto, para que así Moisés fuera preparado para cumplir su propósito. Dios puso todos los medios para que Moisés obtuviera lo que necesitaba para que en un futuro él pudiera libertar a su pueblo escogido. Moisés fue criado en las mejores escuelas de aquel entonces, pues recordemos que él fue criado como un príncipe en Egipto, así que todo lo mejor estaba a su disposición. Y también él fue instruido en el arte de la guerra, pues la misma historia, esto no está en la Biblia, pero la misma historia nos narra que en varios escritos antiguos y en los pergaminos, Moisés comandó al ejército egipcio en pequeñas guerras. Entonces aquí vemos que él tenía las cualidades de un líder. Pero no fue por sus propias fuerzas, sino que fue gracias a Dios que a lo largo de su tiempo como príncipe egipcio, nuestro Dios lo fue capacitando y lo fue moldeando para que pudiera convertirse en el instrumento para cumplir el propósito de Dios para libertar a su pueblo. Luego vemos que huye a Madián por haber asesinado al egipcio. Y en una investigación que yo hice, encontré que la distancia entre Egipto y Madián son aproximadamente 440 millas. Y todo este tramo es puro desierto. Y pues la mayoría de ustedes yo sé que conocen los peligros de cruzar un desierto. Y son muy innumerables. Porque en las noches la temperatura baja a casi congelarse. Y pues qué decir del calorón que hace durante el día. Y si le añadimos los animales venenosos que habitan ahí, como lo que es el escorpión, las serpientes, y se puede decir lo más difícil, que es la escasez de agua en el desierto. Y añádele la fatiga muscular de tener que estar caminando y caminando y caminando en la arena. O sea, tener que cruzar todas esas 440 millas es básicamente imposible para un hombre. Pero por algo a nuestro Dios lo llaman el Dios de lo imposible. Porque cada paso de esas 440 millas, Él protegió a Moisés. Y ahora vamos a brincarnos a cuando Él está delante del faraón para pedirle que dejara salir a su pueblo. Y luego incluso hasta le advierte de las plagas. Y aquí fácilmente el faraón pudo haber mandado matar a Moisés, pudo haber tomado, cuando Moisés le advierte de las plagas, pudo haberlo tomado como alguna amenaza. Y él lo pudo haber mandado matar y asunto arreglado. Pues al final de cuentas él es el faraón, él era el rey de Egipto. Lo que él dijera era lo que se hacía y punto. Pero no. Incluso en esos momentos en el cual Moisés se enfrentaba al faraón, ahí estaba nuestro Dios con él, protegiendo su propósito. La palabra de Dios nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra prueba más de que Dios protege sus propósitos. Y luego vemos que en el capítulo 14 del Éxodo, vemos que el pueblo está frente al Mar Rojo, con el mar de un lado y el ejército egipcio aproximándose para recapturarlos nuevamente.
Y el pueblo empieza a reclamarle a Moisés que por qué los había sacado de Egipto, que ahora iban a tener que escoger o iban a morir ahogados o iban a morir por la espada de Faraón. Y incluso me atrevo a decir que no faltaba quien, con todo ese enojo y esa rabia, quisiera atentar contra la vida de Moisés. Pero aquí nuevamente vemos la mano protectora de nuestro Dios con Moisés. Y en esta ocasión también con el pueblo de Israel. Porque Dios le dice a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. Y la Biblia nos narra de ese hecho sobrenatural en el cual las aguas se abren en dos y el pueblo puede cruzar, y cruzar en seco. Y es aquí mismo en esta lectura, en esta parte de la Biblia, donde encontramos ese versículo de Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Existen muchos más ejemplos, podemos hablar toda la noche en realidad de cómo Dios protegió a Moisés durante los 40 años que pasaron en el desierto hasta su muerte. Ciertamente, pues sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí cumplió su propósito de guiar al pueblo escogido por Dios hasta la tierra prometida. Ya fue otro que Dios encomendó el propósito de conquistar la tierra prometida y de repartirla también, como lo fue Josué. E incluso con él vemos cómo Dios lo protegió como lo hizo con Moisés. Porque Dios siempre protege sus propósitos. Ahora, nos trasladamos a nuestros tiempos. Dios sigue encomendando propósitos a cada uno de nosotros. Y al igual que protegió a Moisés en aquel entonces, también a ti y a mí nos está protegiendo nuestro Dios. Porque aunque tú no lo entiendas o tal vez no sepas cuál es ese propósito que Dios tiene para ti, te puedo decir con toda certeza que Él te va a preparar y va a poner todo en su lugar para que tú cumplas ese propósito. Aunque todo parezca imposible, que no tenga sentido, recuerda esa letra de aquel hermoso coro que cantamos a veces. En tu perfecta voluntad quiero caminar. Pero para poder entender esos propósitos que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros, tenemos que buscar en oración y por medio de su palabra. Pero no me refiero a que nos hinquemos unos 5 o 10 minutos y señores, no. En realidad tenemos que buscar a Dios en la intimidad. Buscar su rostro. Meternos de lleno en la oración y también en escudriñar su palabra. Porque por ahí es donde Dios nos habla. Y aquí también es muy importante decir que debemos buscar la voluntad de Dios en todo aspecto de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestros estudios, incluso en nuestras relaciones. La mayoría, yo sé de ustedes que apenas está en la high school o va a entrar a la high school o ya están a punto de entrar a la universidad o tal vez ya estén en la universidad. Y hasta en eso debemos de pedirle a Dios que nos guíe en lo que vamos a estudiar y desarrollar nuestra carrera para poder cumplir sus propósitos. Porque hay casos en el cual preferimos seguir nuestros sueños, seguir nuestras propias metas y tristemente no seguimos la voluntad de Dios. Y en ese afán de lograr esas metas y de cumplir estos sueños, incluso han habido casos en los que las personas han perdido su salvación por seguir sus propios deseos. Y pues tristemente eso es lo peor que podemos hacer porque ¿qué ganamos con ganar todo en este mundo y perder nuestra alma? Así que procura siempre buscar la voluntad de Dios. También no tengas miedo o pienses que no estás listo o que tal vez estás muy pequeño para ser tomado en cuenta por Dios para sus propósitos. Recuerda esa frase que nuestro hermano Martín ha usado en algunos de sus temas. Cuando Dios te llama, Él te capacita. Así que no te preocupes. Como leíamos en el Salmo 138, al principio, Jehová cumplirá su propósito en mí, y Él nunca falta sus promesas. Así que Dios va a poner todo en su lugar para que tú cumplas tu propósito. Lo único que Él pide de ti y de mí es un corazón dispuesto a obedecerle. Pero aquí también está una contraparte a esto.
La Biblia también nos ha dado ejemplos de personas que quisieron huir de su propósito, como fue Jonás cuando el Señor le dice que vaya a Nínive, pero él decide irse a Tarsis para alejarse. Y también hay personas que descuidaron su propósito, como lo fue Sansón. Y no debemos nunca de caer en el error de pensar que somos indispensables en la obra de Dios. Porque con o sin nosotros, los propósitos de Dios se cumplirán. Ya sea a través de nosotros o con otra persona, pero de que se cumplen, se cumplen. Pero qué hermoso sería que los propósitos de Dios se cumplen a través de nosotros. Solo recuerda que Dios está contigo. Él es el que nos sustentará y Él es el que nos guardará a cada paso de nuestro caminar. No tengas miedo, porque a tu lado está el Dios de los ejércitos. Y Él va a guiar nuestras vidas para cumplir sus propósitos y nos va a cuidar y proteger como lo hizo con Moisés y con tantas otras personajes que nos menciona en la Biblia. Como Dios le dijo a Josué en el primer capítulo del libro de Josué y su versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nunca te va a fallar y Él siempre va a estar a tu lado. Solo confía en Él y en su perfecta voluntad. Amén, y así voy a dejar lugar a nuestro hermano Martín para que él prosiga con el culto. La paz de Dios.